Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Marco Tulio Pedrosa y en esta ocasión contamos con la presencia de la restauradora Ana Lisset Mata Delgado. El tema de hoy es Restauración de Tepito Arte Acá y murales contemporáneos. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes hablando justamente de la conservación y restauración de los murales de Tepito Arte Acá en la Ciudad de México. Muy bien, para empezar cuéntanos qué es Tepito Arte Acá. Muy bien, pues Tepito Arte Acá se gesta como un grupo cultural, un grupo artístico en los años 70, cuando se gestan todos los grupos artísticos derivados del 68, y prácticamente Tepito Arte Acá se liderea por Daniel Manrique y Francisco Centeno en su momento, como una propuesta alternativa para llevar la cultura a las zonas marginadas o hacia el centro de la Ciudad de México, porque si bien existen otros grupos como Proceso Pentágono, Grupo Suma, Tetraedro, que surgen con una misma intención también de romper de alguna manera los paradigmas existentes respecto al arte, Tepito Arte Acá busca llevar el arte a otros contextos, y lo que buscaban era llevar también justamente el arte a lugares que no eran regularmente, visitados por toda la gente. Hay una foto muy icónica, por ejemplo, de un mural de Tepito Arte Acá, en donde se ve una señora tendiendo la ropa y tal cual eran murales en las vecindades. Entonces era sacar de este contexto casi vanaglorioso de los murales, que veníamos con una tradición muralística previa. E inclusive Daniel Manrique decía, ustedes allá y nosotros acá, ¿no? Bajo una lógica que tenía Tepito como grupo colectivo artístico. El caso que nos atañe hoy es curioso porque en realidad se trata de dos grandes proyectos de obras murales realizadas en dos momentos distintos, que ahorita igual si quieres podemos platicar respecto a las técnicas y los años, pero bueno, en general es una parte muy importante porque Tepito Arte Acá, si bien derivó en otro tipo de manifestaciones artísticas, digamos que uno de los puntos medulares de su trabajo fue la obra mural en diferentes contextos, que no solamente eran temas de museos. Muy bien, y para los que nos escuchan de otras latitudes, cuéntanos dos cosas. ¿Qué es Tepito y qué es acá? Muy bien. Pues aquí hay un punto. Bueno, para quienes nos escuchan en otros lugares, Tepito es un barrio que se encuentra en la Ciudad de México, en la parte central de la Ciudad de México, que es interesante porque realmente no es una colonia. En la Ciudad de México se dividen por colonias, que serían lo que en algunos lugares conocen los barrios, pero Tepito es una zona en el centro de la ciudad que desde la época prehispánica ha tenido mucha tradición del tema del trabajo, el tema de los oficios, y en este sentido justamente esta lógica que lo de acá es casi como un tema, como un juego de palabras que hace Daniel Manrique junto con su colectivo artístico de traer el arte acá, ¿no? A esta zona de la periferia. Tepito además tiene una tradición desde lo arqueológico, lo histórico, tienen, si mal no recuerdo, más de 100 bienes históricos registrados, y además, ha sido en su momento una de las grandes economías de la ciudad de diferentes maneras. Un punto importante es que hay un tema de trabajo constantemente, no siempre un tema de resistencia, porque también, sin ahondar en temas históricos, Tepito fue el último lugar de resistencia previo al tema de la conquista. Entonces, de hecho, sí tienen incluso una frase de lo que ellos dicen: Tepito existe porque resiste, en el sentido de resistencia desde lo prehispánico hasta la actualidad. Y en este sentido, una parte muy importante es que en realidad es una zona que no es muy grande en términos de territorio, no se colinda con la avenida Reforma, el eje 1 Norte, la avenida del Trabajo, y es una zona de algunas cuadras, pero que en realidad medularmente en términos culturales o de significación, incluso para mucha gente que le gusta visitar el comercio y todo, puede asistir a esa zona.
Entonces lo de acá tiene que ver con esto. Inclusive, solamente como nota, Daniel Manrique en algún momento empezó a hacer una propuesta que le llamaban el Martes de Arte, él y otras personas de Tepito, de hacer diferentes actividades, por ejemplo en el eje 1. Entonces ya se conocía el Martes de Arte porque llevaban el arte a otras latitudes y a otros contextos. Desde los 70 que empezaron, realmente nunca se han detenido, aunque el maestro Daniel Manrique falleció en 2010, se ha continuado esa labor, diferente, con otros alcances, pero bueno, se ha realizado. ¿Y por qué el martes? En realidad los martes porque son los días que no hay tianguis, y esa es una cosa muy curiosa. Bueno, los tianguis también para otros lugares son mercados ambulantes, mercados callejeros que tienen un día asignado específicamente en la ciudad, y los martes en la zona de Tepito es muy curioso porque si uno va a cualquier otro día, el caminar de la gente, el bullicio, los puestos, los diferentes productos que se venden, es muy contrastante con los martes, que es una zona desértica, que en realidad prácticamente se ven solamente los esqueletos de los puestos, y en realidad por eso destinaban que el martes, o lo que me han platicado la gente del barrio, era como su especie de domingo, ¿no? Su día de descanso. Entonces por eso lo denominaron de esa forma. Sí, el martes es como el día que podría tener más visualidad del muro, tal vez, claro, ¿no? Totalmente. Este día obligado de descanso para los comerciantes del barrio de Tepito. Sí. Y cuéntanos, estos murales que se están restaurando. Bueno, primero cuéntanos de el proyecto de Manrique, cómo comienza, en qué se fundamenta, cómo se empieza a construir y más o menos desde qué años. Perfecto. Pues si me permites, igual antes de entrar en esa parte me puedo regresar un poco para también platicar por qué estamos trabajando eso desde Lina. Sí. ¿Puede ser? Y me voy con la sí, si quieres plantearlo desde la restauración, ¿por qué precisamente tendría que ser la ENCRIM y no otras instancias tal vez del INVAL o de otras llegamos, que existen? Justo de Manrique, sí. Bueno, para las personas que también nos escuchan, pues el INA tiene 2 escuelas que son sus ejes medulares, que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la ENCRIM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sede Ciudad de México y sede Chihuahua. En la ENCRIM se forman restauradores profesionales para el campo de la conservación y restauración de los patrimonio cultural. Y algo que es interesante es que, sin ahondar demasiado en tema de legislación, digamos que al INA le competen todo lo que es patrimonio arqueológico e histórico, y al INVAL lo que es siglo XX. Sin embargo, siglo XX y XXI. Sin embargo, en términos de formación, el Seminario de Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea, viendo ya desde hace más de 15 años justamente un campo de acción, tanto laboral como de investigación, que no siempre se puede desarrollar desde otras instancias, y aquí se puede hacer desde la academia, empieza a trabajar desde la academia y la formación, con patrimonio siglo XX y XXI. Esto hablamos de arte moderno y contemporáneo. Algo que lo hace muy particular es que en las 7 escuelas que hay actualmente en México, que no dependen del INA directamente más que la ENCRIM, no existe un seminario articulado que se enfoque en estas áreas de competencia. Entonces es algo muy interesante porque además no solamente se intervienen obras como murales, sino se intervienen también pintura, escultura, instalaciones, diferentes tipos de creaciones artísticas que sí se engloban en este rubro del 20 y del 21 y que también pues son complejas, ¿no? De pronto cuando vamos a un museo y vemos arte contemporáneo, quizá no nos cuestionamos si eso se conserva, si no se conserva, bajo qué parámetros, o en su momento también a quién le compete, porque una cosa que hace particular también a esta temporalidad para intervención es que tenemos a los artistas en su mayoría vivos, entonces cosa que no tenemos en otro tipo de patrimonio, ni en lo arqueológico ni en lo histórico. Entonces empezamos a trabajar con otras áreas como los curadores, la parte de comisariados, la parte de artistas, y eso le da un plus muy interesante a la formación de restauradores. Por eso me quise regresar un poco en ese sentido. Y también bajo esa lógica es que se interesan, por ejemplo en este caso, el tema de Tepito Arteaca, que si bien por ley no tiene todavía una declaratoria como patrimonio artístico, hay un tema de derechos de autor bastante interesante. Desde el seminario tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Manrique en 2008 en la Galería José María Velasco, y me hablaba justamente de estas problemáticas de los murales, que decía, bueno, hay murales que yo hice en los 70, 60 en vecindades que en realidad pues ya prácticamente no existen, justo por el deterioro. Y algo muy característico que también es un plus y que combino ambos temas, es que a Manrique le gustaba mucho tomar, por ejemplo, los muros que ya tenían cierto deterioro, cosa que puede ser irónico, contrastante, ¿no? De pronto es como, pues no, si pensamos en el muralismo de Diego Rivera, de Siqueiros, que tiene una preparación previa, que hay un cuidado en el muro, en el caso de Manrique, parte de su propuesta artística también es emplear el deterioro como herramienta.
Entonces, en ese sentido, cuando se hace el análisis y el diagnóstico de los murales que nos atañen, pues hay que contemplar esto, o sea, entrevistas con el artista, entrevistas con colaboradores, las técnicas que usaba, y su propuesta básicamente era reflejar al barrio en sus piezas, al barrio, al pueblo. De pronto tenía ciertas obras en donde se ven esas masas de personas que colaboran para que un espacio crezca, ¿no? Él apelaba mucho a que la educación era un punto que efectivamente puede transformar un barrio y que no necesariamente por estar en estos contextos tenías que quedarte en esa misma línea, o a su vez también reflejar todo el trabajo del barrio que de pronto parece ser invisibilizado porque no es un trabajo profesional o no como lo contemplamos. A ver, antes de que entremos en materia, me surge la duda. ¿Y este seminario cómo se construye, cómo se concreta? Bien, gracias. Fíjate, este seminario surge en 2004 por primera vez, respecto en donde empiezo a trabajar solamente con pintura, lo que era siglo XX-XXI, pero solo pintura, ¿no? La carrera de restauración está basada en seminarios taller, que es su eje medular, que es, digamos, el esquema académico, prácticamente es lo teórico con lo práctico, y los estudiantes cursan 4 años de diferentes seminarios taller enfocados a distintos materiales, y cuando llegan al 9º semestre pueden elegir entre diferentes optativos. Este es un seminario optativo. Entonces surge en 2004 basado en pintura, colaborando inclusive ya con algunas acciones con el INVAL, por ejemplo, y en 2007, que a mí me toca tomar la batuta del seminario, era el cambio de plan de estudios en general de la carrera. Y ahí empezamos a ver que las problemáticas pues no solo se podían limitar a la pintura, que ya teníamos de alguna manera conocimiento o metodología, y empezamos a implementar diferentes recursos, diferentes herramientas y competencias para poder trabajar con obra que es mucho más compleja en su manufactura y en su conservación. Por ejemplo, nos ha tocado trabajar con patas de cerdo, con materia orgánica, por ejemplo, como un cocodrilo que fue taxidermizado, con plásticos, que también es todo un tema de discusión, con diferentes materiales que usan actualmente los artistas y que no siempre tienen la conciencia o quizá ni siquiera el deber, ¿no? de saber cómo funcionan los materiales entre sí. A partir de esta lógica de cambio de plan es que se establece como un seminario taller ya digamos enfocado a arte moderno y contemporáneo, y en el cual los estudiantes adquieren no solo herramientas de restauración, sino también herramientas de gestión, por ejemplo, trabajo para hacer entrevistas, que es una entrevista muy particular, la entrevista con el artista, el tema de la documentación, por ejemplo, documentación de performance, documentación de todas aquellas acciones artísticas que son efímeras, no hablando, por ejemplo, de arte comestible, de arte efímero, tal cual desde la enunciación. Inclusive una ramita de esas investigaciones se deriva hacia el graffiti y el arte urbano. Entonces parece que de pronto no hay como una línea única, ¿no?, de especificidad, pero es que justamente el arte del siglo XX-XXI no nos limita a un tipo de objeto, sino vemos un tipo de producción artística en ese abanico. Entonces, justo los estudiantes cursan el seminario adquiriendo esas herramientas y aplicándolas en diferentes contextos, ya sean en campos de investigación o laboralmente. Por ejemplo, lo que es bien interesante de apuntalar es que actualmente muchos de los museos en México, e inclusive fuera, que están, por ejemplo, contratando restauradores enfocados a este tipo de bienes artísticos, nos preguntan si hay, por ejemplo, si hay un perfil especializado o cuántos egresados hay, porque prácticamente del 100% que egresan del seminario, yo creo que en un 90-95% se dedica a arte moderno y contemporáneo, y es un perfil muy específico, y que por eso es curioso que el INA, que aunque digamos en su vocación no está, sí su vocación también es la parte formativa. Y entonces ese es el contraste. También colaboramos con otras instituciones, por ejemplo, sí, dentro del INA, por ejemplo, no es el Museo de Antropología, que tiene ya declaratoria de Patrimonio Artístico, algunos murales en zonas regionales, que nos tocó alguna vez en Chilpancingo, Guerrero, el Museo Regional, o a su vez también en diferentes sitios, por ejemplo, hemos colaborado con el Metro, con Hacienda, con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la UNAM colaboramos mucho vía el MUAC. Entonces la diversidad de espacios tiene un largo alcance por el tipo de bienes que tienen. Entonces podemos decir que esos seminarios son formativos y de especialización. Totalmente. Y de investigación también, porque de ahí mucho deriva hacia tesis y cosas de ese tipo, artículos.
Muy bien, entonces desde 2007 estás tú a la cabeza. ¿Tienes equipo? ¿Puedes nombrar? Sí, actualmente el equipo se conforma justo por la profesora Rocío Mota, los estudiantes que van trabajando, y también tenemos asesoría en Historia del Arte con la maestra Josefa Reguerena y con la maestra Iraíz Velasco en el área de Biología. Y aunado a eso también vamos teniendo colaboraciones con diferentes especialistas de museos incluso nos ha tocado hasta colaborar a veces curiosamente con médicos forenses, dependiendo del tipo de bien que nos corresponda. Digamos que el equipo central somos 4 profesoras. Muy bien. Y entonces ya llevan este bagaje del seminario hacia la investigación de estos murales, ¿no? Así de Tepito Arte acá. Y igual más o menos de la misma manera, Manrique tendría un equipo de trabajo cuando se conformó. ¿Sabes quiénes son los artistas de Tepito Arte acá? Justamente, bueno, como les comentaba, cuando se gesta el grupo, pues Daniel Manrique y Francisco Centeno fueron los iniciadores del área. Han ido cambiando diferentes, en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a Diego Cornejo, que también trabaja con el área de fotografía, y diferentes artistas que fueron entrando y saliendo del colectivo, pero digamos Manrique siempre se mantuvo a la cabeza, de hecho siempre como el símil, ¿no? Tepito Arte acá Daniel Manrique. Y algo que me parece muy interesante también es que dependiendo del proyecto que tenía, es que hacía, por ejemplo, la enunciación de su firma como creador, pero ponía a la gente que colaboraba, ¿no? Entonces ahorita voy a especificar, por ejemplo, el caso de los murales de Tepito, de la unidad de Los Palomares. Los pintó él solo, fue su último gran proyecto, y eso sí le tocó pintarlo solo de pe a pa. Pero en la UAM Xochimilco, que esos murales son del 82, sí enuncia algunos profesores y artistas colaboradores que estuvieron participando con él. Entonces, en ese sentido, pues es interesante como estas perspectivas que, curiosamente, luego cuando pensamos en mural, pues pensamos en un artista único, pero en realidad pues hay muchísima gente detrás colaborando en ese sentido. Sí, todo un equipo de trabajo, ¿no? Todo un equipo, así es. Y bueno, y en estos acercamientos que tuviste con Manrique, ¿te externó en alguna ocasión lo que significaba o representaba para él pintar estos muros? Sí, justamente, bueno, en aquella conversación que tuvimos, él planteaba que lo que más le interesaba era como desacralizar este tema del arte, y que realmente el tema del arte público y del arte cercano a la gente realmente llegara a la gente. O sea, no era una persona que tuviera este tema más enfocado como a un punto de unicidad, o que fuera solamente él el único creador, sino en realidad también cómo la gente se interrelacionaba, por ejemplo, con las piezas, cómo se implicaba de cierta manera, y cómo también se podía mediante el arte cambiar la vida de las personas. O sea, uno, llevarles el arte a sus casas, prácticamente a sus espacios, pero 2, también en este sentido reflejar una parte cultural que de pronto no era tan evidente. Un contraste que me parece interesante es que apela mucho, por ejemplo, al tema de la educación en sus temáticas, a la cultura del trabajo, y a su vez también, por ejemplo, hubo un momento en el muralismo, sin andar demasiado en eso, que hubo como un ideal de prototipo de lo que era ser mexicano, ¿no? Y en el caso de Manrique le da un giro de tuerca, y me parece que a lo mejor sin buscar ser una contraparte o sin buscar ser contestatario a eso, sí ya lo hace mucho más cercano, incluso hasta la forma, la manera de pintar más cercano a nosotros. Y algo que también alude mucho en sus temáticas es que apela mucho al origen prehispánico, ¿no? Todo este tema como de los contrastes, la cultura, la unión de las personas, etcétera, es lo que refleja. Ahorita igual, cuando ya lleguemos a ese punto, platicaré sobre las temáticas que representan cada uno de los proyectos que estamos trabajando. Ok, bueno, es el proyecto de restauración, ¿no? Sí. Pero para llegar a este proyecto de restauración, estos murales de Tepito Arte acá, primero hicieron un diagnóstico, ¿no? Entonces háblanos de todo este proceso, cómo comienza el diagnóstico, en qué años, y después cómo deriva en el proyecto. Perfecto. Justamente, bueno, es curioso porque la verdad sí fue un tema de la casualidad que fue muy afortunada. Finales del 2018 llega una solicitud por una asociación que se llama Barriópolis AC, que justo dirige el arquitecto Gabriel Sánchez, para trabajar con los murales de Tepito, de la zona de la unidad de Los Palomares en el barrio de Tepito, que son 32 murales adosados directamente a las casas de las personas, a los muros, y se hace el diagnóstico, se evalúa que es oportuno poder intervenirlos, y bueno, se hace un proyecto para poder intervenir, que en 19 no se puede ejecutar, y cuando íbamos a empezar en 20, bueno, pues viene la pandemia.
En ese sentido, se retoma por parte del mismo arquitecto y bueno, la comunidad, que en realidad, digamos, él va al nombre de la comunidad. En el año pasado, por mayo del 22, se vuelve a retomar y bueno, se actualiza el diagnóstico y se hace. Y curiosamente, en ese intervalo de tiempo, la UAM Xochimilco también solicita mediante un oficio el diagnóstico de los murales que tienen ellos en la sala tal cual Daniel Manrique, en una zona de oficinas, pero esos murales son del año 82. Entonces ahí empezó como una pues aventura, la verdad yo lo veo así, bastante interesante, porque teníamos 2 proyectos de un mismo colectivo, de la mano casi del mismo artista, pero con técnicas muy diferentes, con años muy distintos, o sea, del 82 al 2009, pues que prácticamente casi 40 años. Y segundo, también los contextos cambiaban muchísimo. Entonces, y por eso se determina que se nombra justo el proyecto de conservación y restauración de los murales de Tepito Arteaca, englobándolos a estos 2 proyectos, aunque son sedes distintas, son instituciones diferentes, pero que también, bueno, pues apelan no solamente al tema de su intervención de sus murales, sino también tienen una función didáctica y práctica para los estudiantes, que es una parte medular para nosotros. Cuando llega una solicitud a la escuela, que bueno, quien no lo sabe, cuando se hace una solicitud a la escuela de, oigan, tengo una pieza, tengo un mural, me interesa, se manda mediante un oficio, se dirige al seminario que corresponda, si es cerámica, si son textiles, si es obra siglo XX, etcétera, y a partir de eso se hace una evaluación. Uno, porque pues es importante que sea didáctico para los estudiantes, y segundo también para que también, como se trabaja mucho en términos de investigación académicos, pues sí se pueda tener en ese sentido pues mayor alcance, ¿no? Que no solamente sea la intervención, sino que sea un espacio también de interés académico y de investigación. Entonces, esta es coincidencia, ¿no? O sea, llegan las 2 solicitudes. Llegan las 2 a la par, sí. Casi simultáneamente. Sí, eso la verdad sí fue muy curioso. Entonces abarca 2 grandes proyectos que tenía Manrique, que era el de los Palomares y el de UAM Xochimilco. Sí. Y ahí entonces, ¿cuáles son háblanos de las diferencias técnicas que mencionaste, por ejemplo? ¿Cuáles son las condiciones de producción en la UAM y cuáles son las condiciones de producción en los Palomares? Va, perfecto. Pues me voy con el más antiguo, que es el de la UAM Xochimilco. Es un espacio, es una oficina prácticamente que sirve como un espacio de oficina tal cual, que en el momento también fue un espacio de aula, y son murales más pequeños, son 2 murales de dimensiones prácticamente iguales, rayan entre los 3 metros por 2 metros y medio más o menos. Son 2 muros, que son el muro norte y el muro sur. En este sentido, lo que es interesante en técnicas es que en ese caso pintó sobre la tabla roca. Entonces, algo que es curioso es que aunque usó la técnica de vinil acrílica, que es el que usaba comúnmente de marcas comerciales, al momento de pintar no pinta sobre un muro, estamos pensando en un muro sólido, en un muro de tabique o de piedra, sino pinta prácticamente sobre todos los aglomerados de cartón de la tabla roca. Entonces es como si hubiera un mural sobre papel. Entonces eso le da una característica muy particular. Otra cosa interesante de ahí es que él lo pinta en colaboración con la UAM, pero también en colaboración con otros participantes que no necesariamente todos son del colectivo, solamente uno, en ese caso Carlos Plasencia, es parte del colectivo, pero también lo pinta con Rafael Serrano, con Heinz Dietrich, que también participaba de la UAM, y Olaya Solorio, que son los que menciona él en la firma del año 82. Y en este caso el muro norte alude a la parte de la educación. De hecho, lo que es interesante de este mural es que hay un pizarrón central que es parte del concepto de la obra. Entonces, en el pizarrón, en términos narrativos, hay muchísima gente debajo que está cargando el pizarrón, haciendo como se ven los personajes haciendo un esfuerzo por levantar el pizarrón, y arriba se ve gente leyendo y escribiendo. Entonces, no por nada el mural se llama El Ñero en la Cultura, ¿no? Entonces, en donde él dice que la educación es ese punto de apoyar a unos cuantos jóvenes para poder salir, pensando en una universidad, alude a eso. Y en la cara contraria, que es el muro sur, él lo que pinta ahí es el tema de la cultura del trabajo. Se ve de pronto, por ejemplo, algunos engranes, hay una zona que es como mucho más fábrica, como mucho más industrializada.
alude a los derechos laborales, a las 8 horas de trabajo, a Marx, etcétera, y por otro lado hace una alusión o un guiño a la cultura prehispánica, pero también desde el trabajo, ¿no? Desde el maíz como este origen, y esos son, digamos, los contrastes entre esos dos muros. Algo que también es importante decir es que en la UAM Xochimilco, si bien se termina de pintar completo el muro norte, el muro sur queda a nivel de boceteo, con algunos colores, algunas policromías, pero no se alcanza a concluir, al menos la información que tenemos, porque no se tuvo ya los recursos materiales para concluir en los años 80, pero se quedó el mural. O sea, en algún momento nos preguntaban, ¿no?, si desde la restauración se volvían a pintar o qué, y eso en realidad no es parte de la labor del restaurador. O sea, el restaurador conserva lo que está. No completamos esas labores, pero bueno, serían las dos áreas que tenemos en Xochimilco. Y ¿qué pasa en este proceso? Ya cuando intervienen ustedes a petición de estas solicitudes, hay una especie de, o podemos plantear una especie de patrimonialización de estas obras. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay marco jurídico? Bien. Okay. ¿Se inscribe en alguna lista o algo así? En algún sitio. Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de los palomares, en este caso es como, de alguna manera, no sé si llamarlo obvio, pero es relativamente quizá más sencillo porque además pertenece a una universidad, está en un contexto mucho más, incluso desde conservación, mucho más cuidado y cerrado. Ahora, en el caso de los palomares, por ejemplo, están pintados en un primer piso. Entonces están directamente en las paredes de las casas de las personas. A eso voy con lo que hablo del tema jurídico, porque sí es importante el contexto, no tanto por el tema medioambiental, el tema de conservación, que sí es fundamental, sino también por a quién le corresponde y a quién le compete, que es una de las discusiones más grandes. Para llegar a esa respuesta, en el caso de los palomares, pues los murales prácticamente están sobre las paredes en diferentes alturas, pero prácticamente corresponden al primer piso, son del 2009, entonces curiosamente no son tan antiguos, pero están mucho más deteriorados que los de la UAM, simplemente por el contexto medioambiental. Y en este caso, por ejemplo, de esos 32, hay 2 murales que pues de alguna manera desaparecieron porque a un vecino, a lo mejor sin ninguna mala intención, pues construyó más en su apartamento y se cubrieron o se desaparecieron o tal. Y ese es el gran riesgo que llegan a tener los murales que están en espacio público, de esa forma, ¿no? En este caso, por ejemplo, que los murales se pintaron sobre los muros, que usó la misma técnica vinil acrílica, que en este caso solo lo firmó él ya, decía Daniel Manrique, Tepito Arteaga 2009, pues fue su último gran proyecto de esa magnitud, porque en realidad al año siguiente falleció. Entonces, una cosa que hace importante este tema de la apropiación y la valoración es que la temática en los palomares está focalizada en la gente. Entonces, una especie como de casi álbum fotográfico, porque hay muchísima gente del barrio que está pintada por Manrique en esos murales. Okay. Hay gente que inclusive decía, yo colaboré, yo ayudé, a mí me pidió pintar alguna cosa o ayudarle con los andamios. Entonces, la lógica de acción es distinta. Y en este sentido, una gran parte de la comunidad les interesa, pues eso tiene algún tipo de protección de ley. Más allá de un valor económico, que es difícil ahorita denominar en ese sentido, decían, bueno, ¿y qué se hace? Si yo quiero pintar mi pared de blanco, ¿puedo o no puedo? O sea, en estricto sentido no hay nada que se los prohíba, pero justamente por otro lado, el trabajo de Manrique en el contexto de Tepito ha sido muy valorado, porque además la gente no solo recuerda al pintor, al artista, sino recuerda a la persona. Entonces, uno de los objetivos, que no es el objetivo primario, pero sí creemos que puede derivar, es que, por ejemplo, por norma, hablando de la ley de 1972 que nos atañe en el patrimonio federal, especifica que el patrimonio artístico tiene que ser asignado por un comité. Si la obra, resumiendo, la pueden consultar la ley tal cual en internet, es la ley de protección de bienes federales. En este sentido, alude que por ejemplo el artista tiene que haber fallecido, cosa que sucedió. Segundo, que la obra revista valores estéticos, históricos de relevancia artística para el patrimonio, y bueno, no es algo que tenga ahorita dado, pero que en algún momento la comunidad de Tepito sí le interesa, porque además pues no solamente es pinto ese mural, o sea, hay muchísimos murales en Tepito del mismo artista. Dicen, bueno, si los empezamos a perder, no, poco a poco los empezamos a dejar que al garete, pues ya no los vamos a tener. Y ellos les hace como mucha más nostalgia hacia la referencia de la persona que del bien artístico. Ya platicando con ellos, que hemos tenido algunas charlas con los vecinos y todo sobre lo importante que es,
o por qué para ellos es importante. O sea, partimos de esa lógica. ¿Por qué para ustedes es importante tener esto o no? ¿No? En este sentido entra un tema de la valoración y de la apropiación de los bienes, y que aquí es fundamental, o sea, lo hemos platicado en otros contextos, que es fundamental que la gente esté interesada en que esto se conserve, porque si no, llega un punto en que lo que tenemos ahí es un derecho de autor. Si tenemos una firma, si tenemos un derecho, que en este caso el derecho moral, hablando de derechos de autor, pues el artista no lo pierde ni aunque fallezca, ese no se hereda, no se regala, no se vende, pero el derecho patrimonial, en este caso de los palomares, pues depende de las personas, cosa contraria a la UAM. Por eso estos dos proyectos, o sea, dos proyectos individuales que se unen en uno grande, son tan interesantes porque los contextos influyen mucho, los materiales también, pero a la larga, si pensamos en el patrimonio del siglo XX y XXI, ¿qué vamos a postergar? Como que es muy obvio en lo arqueológico, en lo histórico, y casi nadie pues pone en duda su permanencia. Pero en este caso del patrimonio que trabajamos cotidianamente, hay como diferentes perspectivas de, bueno, pero si es nuevo igual resiste más, cuando en realidad a veces es más vulnerable, ¿no? Es más joven. O por otro lado, pues ¿a quién le compete cuidarlo? ¿No? Ese tipo de cosas son discusiones que tenemos constantemente. Bueno, les recordamos que el tema de esta ocasión es restauración de Tepito Arte Acá y sus murales contemporáneos, y estamos con la presencia de la restauradora Ana Lisette Mata Delgado. En esta discusión de qué es lo que va en el proyecto, cuál es la respuesta, qué se conserva, por ejemplo, de los palomares, entonces, ¿está la institución definiendo que se conserve o está más bien el barrio claro, definiendo su conservación? Es una muy buena pregunta. En realidad es un diálogo constante, o sea, totalmente, porque así como hubo vecinos que al principio estaban muy entusiastas y siguen entusiastas, y que también les preocupaba, por ejemplo, a las unidades habitacionales les dan mantenimiento, ¿no? Cada tanto. Entonces, por ejemplo, hubo una iniciativa tanto del arquitecto como de varios vecinos, pues de solicitar que no les fueran a pintar los murales de blanco, ¿no? En esta lógica de, bueno, sí entendemos el mantenimiento, pero pues por favor estos no los toquen porque además son de Manrique, ¿no? Que es como le gustaba el que le llamaran. Y en este caso no es tanto que la institución imponga o determine que se conserve o que se intervenga, sino justo fue a partir de la solicitud del propio barrio que se hizo el diagnóstico, que se determinó que era factible hacerlo. Pero una cosa que sí es bien importante es que por ejemplo el tema de procesos o metodologías de acción o por dónde se empieza o por dónde no, eso sí lo definimos desde la parte de la restauración, porque no es que los vecinos no puedan sugerir o comentar, simplemente porque lo que también nos interesa mucho es empezar con aquellos murales que están más vulnerables de conservación. Hay un tema en el contexto en el que se encuentran, como están sobre los muros y están al aire libre prácticamente, pues la lluvia, el sol, todo les afecta en realidad. Entonces, en este caso ha sido un diálogo todo el tiempo, constante, prácticamente todos los días que hemos ido a trabajar hay vecinos opinando, platicando, etcétera. Inclusive puede haber personas, como nos pasó hace ya varios meses, de oye, no, pues a mí a lo mejor no me interesa y lo quiero pintar de blanco, ¿no? O sea, no le podemos prohibir que lo haga. Después de platicar y explicar qué hacíamos y el alcance que hemos tenido hasta el momento, dijo, bueno, no, sí tienen razón, es importante. Entonces, en este caso es un diálogo todo el tiempo, constante. Y además, pues sí, siempre el apoyo, la verdad es que la gente nos ha arropado bastante bien, y en este caso, por ejemplo, en los palomares, el avance que tenemos en todo el tema de diagnóstico, todo el tema de levantamiento de deterioros, porque aunque tuvimos los antecedentes de solicitud, ya digamos en ejecución lo empezamos a trabajar a partir de enero de este año, que eso también la gestión pues lleva un tiempo, y ya empezamos de los 30 murales que se pueden intervenir, ya empezamos con 3. Entonces, bajo la lógica de que mural que se inicia, mural que se trata de terminar, para no tener como diferentes procesos en intermedio, y todo el levantamiento, registro gráfico, fotográfico. También hemos contado con apoyo de diferentes personas desde la colaboración. Por ejemplo, en este caso la fotografía profesional lo está haciendo Víctor Esquivel, quien realmente trabaja en el Museo de Memoria y Tolerancia, pero justamente parte pues de sus intenciones o su parte de fotógrafo, pues colabora de manera voluntaria con el proyecto. O sea, hay gente que le interesa participar con nosotros aunque no forme parte de la escuela o del barrio, que eso es muy interesante en el afán de que se conserven las piezas. Y estamos ahorita en procesos de limpieza, de estabilización de capas pictóricas. Hubo un incidente en uno de los murales y tuvo un
impacto, digamos, de fuego, no fue directo, pero sí tuvo un grave ampollamiento en capas pictóricas, hollín. Entonces son cosas que se tienen que contemplar y que estamos también en ese proceso de intervención, siempre cuidándolo. Siempre los estudiantes están participando tanto de toma de decisiones como de los procesos, que es una parte muy importante, porque ya es un área profesionalizante. Y en el caso de la UAM Xochimilco, la verdad es que vamos un poco más avanzados, no por otra cosa, sino porque es mucho más fácil el contexto, en el sentido de que están a nivel de piso, es mucho más fácil alcanzarlos, y además en ese caso es curioso porque además parte de los procesos que usamos son como si estuviéramos trabajando papel, o sea, no mural, aunque es un formato mural, es como un papel enorme, y ahí, por ejemplo, ya estamos casi por terminar uno de los muros, aunque proyectamos nosotros terminar hacia septiembre, que también depende de los tiempos. Desafortunadamente no podemos ir todos los días, pero siempre hay gente trabajando, de los estudiantes o de mi parte ahí, trabajando con ellos directamente. Ok, y a ver, explícanos una cosa. Bueno, me surge la duda porque no soy especialista en conservación ni restauración, pero hace rato dijiste que no se trata como de un repintado, ¿no? Sí, no. Sino, entonces, ¿cómo se restaura? O sea, ¿cuál es el nivel de la restauración? No se deja como cuando lo pintó Manrique. Okay. ¿Qué es lo que se hace en esta restauración? Pues una parte medular es que el restaurador profesional en realidad lo que tiene que hacer es conservar lo que está. Sí, evidentemente una de sus prioridades es estabilizar, no sé, en este caso las capas pictóricas, mantener lo que se conserva, pero en realidad nunca busca ni generar falsos, ni terminar de pintar lo que el artista no alcanzó a pintar, ni mucho menos. De hecho, digamos, estos procesos que estamos haciendo en ambos proyectos se basan en principio todo el tema del registro, que es súper importante, registro gráfico y fotográfico a partir de esquemas, de fotografías. Sí llevamos a cabo procesos delicados, por ejemplo, como una limpieza, que en la restauración pues no es la limpieza por limpiar, sino en realidad tiene que ser muy controlada, muy cuidada, porque parece fácil, pero en realidad es uno de los procesos más complejos, porque lo que quitamos. O sea, ya no hay manera de, ni siquiera la suciedad, de poderla poner de nueva cuenta, ¿no? Entonces, sí, cuidamos mucho que lo que se encuentre, estemos estabilizando. Por ejemplo, en este caso, en los Palomares, tomamos una decisión que puede ser, digamos, poco ortodoxa, pero fue necesaria, que hay zonas en donde la capa pictórica, la pintura con la que pintó el autor, por el deterioro que tiene, está muy escamada o está muy levantada, ¿no? O sea, ya hay como muchísima pintura que está desprendida, y lo que tuvimos que hacer en ese caso fue primero readherir capas pictóricas para después poder limpiar. Entonces, incluso la gente del barrio se sorprendía porque se han llegado de repente nos han pedido permiso para subir y ver qué estamos haciendo, ¿no? Es un cuerpo de andamio y tal, y se sorprenden como de lo cuidadoso y lo lento que puede ser la restauración, porque de pronto hay gente que no es profesional y que dice, no, esto con un sellador o con una pintura queda, y no es así. En realidad el restaurador cuida mucho el original, procura mucho el original, de manera de no perder pues la mano de Manrique, porque se ven claramente los trazos. Y también en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, que no alcanzó a concluir el mural, pues no es labor de la restauración terminarlo, porque por ejemplo, Manrique no hacía bocetos, o no tiene en su mayoría bocetos de los murales, sino boceteaba sobre el muro. Directo. O sea, traía ideas, traía imágenes, sí, traía de pronto ciertas imágenes, pero digamos que no hay una constancia, o hasta el momento no hemos encontrado, en donde diga, esto iba a ser azul, esto iba a ser amarillo, esto iba a ser verde, porque no somos artistas. O sea, hay algunos colegas que sí comparten las dos profesiones, pero en general el restaurador no es un artista, es un restaurador, ¿no? Que procura e interviene en los bienes culturales en el afán de que se mantengan al futuro de la mejor manera posible, ¿no? A veces en lo contemporáneo, y ese es uno de los grandes contrastes, hay obras que no es el caso del que estamos hablando, pero que sí llega a suceder, en donde las obras, por la naturaleza con la que se hicieron, por la intención con la que se hicieron, por la propuesta artística, prácticamente tienen que perderse o llegar a morir, digamos, en algún momento. Y eso es muy fuerte para un restaurador que está acostumbrado a siempre conservar el objeto. Pero bueno, esos son los contrastes de trabajar arte contemporáneo, porque no siempre son los mismos criterios y no es tan sencillo como parecería. Muy bien, entonces, para ver si entendí, no se trata de dejarlo como nuevo, sino se trata de que lo que aún existe ya no se siga deteriorando. Exactamente, así, o que se deteriore lo menos posible, tal que cual, se mantenga. pero si ya está deteriorado, ese deterioro ya no es reversible, pero ya no vamos a dejar que
siga creciendo. Sí, eso, lo tratamos de contener lo más posible. Claro, hay contextos más complejos, en este caso como la lluvia de ayer. O sea, ahí llega un punto en el que por más que quieras, o sea, también sería aberrante de pronto querer meter en vitrinas todo lo que está en la calle, porque si no, pues pierde ese sentido. Pero ejemplos como ese de lluvia, de sol, de estos cambios del clima, en los murales que están en la calle es que es el pan de cada día. Pero esa es la parte, ese es el gran reto. ¿Cómo estabilizamos de forma que se mantengan sin invadir al artista, pero que permanezcan lo más tiempo posible? O sea, no suena fácil, pero sí, no está complicado. Un caso, sí. Y a nivel anecdótico, en todo este proceso que empezó como en el 2018, dijiste, a la fecha, bueno, específicamente en los Palomares, con los vecinos o con tus alumnos, ¿cuál sería como una anécdota que valdría la pena contar? Pues algo que me ha parecido súper padre también dentro del proceso, que de pronto puede ser como, parecería como muy cerrado, demasiado burocrático. En realidad ha habido como hallazgos muy padres. Por ejemplo, parte de la gente con la que hemos colaborado, o sea, hay varias gente que ha participado con nosotros, por ejemplo, fotógrafos como Mario Puga, que nos compartió fotografías de 2009, de todo ese proceso donde se ve la unidad así prístina y de pronto se ve a Manrique pintando, ese tipo, para nosotros es oro molido, por ejemplo. Por ejemplo, otro artista del barrio que se llama Ramón Ubaldo también pues ha platicado sus anécdotas, que él también hace murales cerca del barrio, o la misma gente va y se acerca a nosotros de, oigan, ¿cómo van? ¿Qué están trabajando? Y lo que es curioso es que además, sí, o sea, tú eres el que llega a su contexto, entonces la gente, eso es una parte que es muy importante para nosotros, porque en realidad no es como venimos casi en un punto dogmático a hacer esto, es como decir, no, vienes a la casa de las personas, aunque sea por fuera, y la verdad es que cada que vamos, pues la gente va, nos ofrece algo de comer, nos ofrece agua y tal, pero siempre todo el mundo dice, oye, yo tengo tal información, o yo tengo fotos, o yo tengo tal narrativa, ¿no? Algo que estamos ahorita rescatando también es lo que Manrique escribió sobre los murales, ¿no? De cómo quiso reflejar esa parte. Y por ejemplo, algo que también anecdótico es padre es que la gente dice, mira, ese es mi tío, y era luchador y se dedicaba a esto y se llamaba de tal forma, o este es el señor que hacía el zapatero, que era don Luis Arévalo, que hacía tal cosa y que hacía los sábados culturales en los Palomares. Entonces hay un tema de memoria que de pronto parecería que la restauración está un poco alejada, como de que nada más se dedica a la parte de procesos directamente en la pieza, cuando en realidad no, hay una parte en donde también a partir de la investigación con la gente con la que se va acercando, que nosotros también hacemos trabajo de campo sin ser antropólogos ni mucho menos, pero buscamos información muy específica. Oiga, ¿con qué se acuerda? ¿Cuándo lo pintó? ¿De qué hizo? Inclusive los pintores que están ahorita, los que sí son pintores, que están dándole mantenimiento a los edificios, nos dicen, no, bordean las firmas o procuran o son muy cuidadosos con las piezas porque les llama la atención, dicen, bueno, por algo está esta gente aquí haciendo algo que parece importante, no sé qué, pero lo están haciendo. Y en realidad ha sido muy buena la respuesta, porque el día que hicimos la reunión con los vecinos fue un día en la tarde-noche, porque claro, la gente pues trabaja todo el día. Entonces era buscar también acoplarte un poco a los tiempos vecinales, que es otra lógica, que no es una reunión a las 10 de la mañana en una universidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas para mí han sido muy enriquecedor, y como yo les había hecho a los vecinos, ellos son muy agradecidos porque nos están agradeciendo todo el tiempo. No, oigan, gracias por interesarse en el barrio, porque hay un tema también en donde pues ellos sí externan, digo no todos obviamente, pero que de pronto pues uno piensa en Tepito y dice, no, pues claro, y le das como la vuelta, ¿no? Entonces como que parecería no merecer la atención, cuando por el contrario, creo que a partir también de una memoria que tenemos en estas zonas barriales, en zonas con mucha historia, pues también adquieres otro tipo de conocimientos. Nosotros también estamos aprendiendo mucho de la ciudad en sí misma, y también la información que ellos nos comparten, ¿no? De tal cosa, cómo participaron, cómo les interesa, o ellos hablan, por ejemplo, cuando hicimos la reunión, porque era importante, porque igual también partimos de esa premisa, ¿es importante o no para ustedes conservar esto, no? Y algo que lo odian era la identidad, ¿no? Dicen, es que es nuestra identidad, es nuestro pasado, es lo que nos identifica, y entonces inclusive algo que les, pues no sé si llamarle que les molestaba, pero que les llamaba la atención, es que de pronto a últimas fechas, también con toda la dinámica nueva de alguna manera que ha tenido la ciudad, hay mucha gente que llega a hacer tours, por ejemplo, a los murales, que no es ni del barrio, ni se dedica a eso, y hay una fracción que dice, no, es que está bien para que conozcan, y por otras como dicen, sí, pero en realidad lucran con los murales, y en realidad a nadie le beneficia, entonces, o sea, a nadie del barrio, que también ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso les sorprende los acuerdos que hacemos nosotros con las instituciones, siempre son en temas de colaboración, o sea, nosotros no recibimos ni un dinero, ni nos pagan más, ni mucho menos, simplemente es como, ¿qué hacemos con materiales, con la infraestructura, con los
andamios, y eso también pues puede sonar muy orgánico, pero es como se trabaja, o al menos trabajamos así nosotros, ¿no? Desde quién pone el material, cómo se establece, qué deriva de esa intervención, etcétera. Entonces sí hay un interés de la comunidad, Sí. sí se ven reflejados en esa memoria, ¿no? Podríamos Totalmente, decir. sí. Y justo este punto del interés de la comunidad y su memoria y su identidad que les manifiesta nos ha llevado justo a la perspectiva antropológica, aunque Totalmente. no tengan una formación Sí, antropológica, totalmente. académica, pero la van adquiriendo sobre la práctica porque ven que es un saber necesario, ¿no? Totalmente. Para tomar la decisión de qué vamos a conservar, qué no. Total. Es buenísimo porque vamos siempre hacia la transdisciplinaridad, ¿no? Totalmente. Obligados. Sí. Entonces, incluso, bueno, quería preguntar si estos procesos educativos, o ya me atrevería a decir socioeducativos, ¿no? O educativos no formales, afuera de las aulas, que en los que pensaba Manrique con esto, ¿tú crees que han generado algo? O sea, si hay una escuela dentro de esa zona, si hay gente que le dio continuidad al proyecto, que está entrando a la pintura, hay chicos que siguen queriendo integrarse a ese proyecto. ¿Cómo está este tema? Platícanos un poquito. Fíjate, es padre eso que preguntas, porque efectivamente una persona, por ejemplo, que platicaba la señora Brisa, la viuda de Manrique, que él quiso como darle esos murales a los Palomares como en agradecimiento a Tepito, ¿no? Por todo lo que Tepito le había dado a él. Entonces es muy curioso porque como estos diálogos casi intrínsecos que se dan entre un creador y su barrio, regresar, porque digo, ¿cuántos artistas no se van de su zona y ya no vuelven, ¿no? O digamos que solo puedes ver sus piezas en un museo o en una galería. En este caso, lo que nos compartía, porque en estas entrevistas que hemos realizado, una de ellas fue con ella y con su hijo, decía, ¿no? Que fue realmente un gran proyecto que fue el último realmente que se atrevió a hacer de ese tamaño. Y dos, justamente el impacto que generó en la comunidad y en los jóvenes que vemos, no sé, incluso chicos adolescentes o gente de 20 y tantos que son bastante jóvenes, comentan que a ellos les gustaba pintar, que hacían, por ejemplo, sábados culturales, que hacían obras de teatro, guiñoles. Hay mucho trabajo social también en la zona, que es curioso que pensemos que no lo hay, pero que trabajan con temas de prevención de muchas cosas, o también temas de salud, o por ejemplo, inclusive en las secundarias, varias personas han estado trabajando bajo la lógica de hacer murales o de llevar esta escuela, digamos, del arte a la calle con diferentes técnicas, ¿no? Ya no solamente piensan en la pintura, piensan en hacer temas casi incisos en cemento en diferentes contextos, o llevar al barrio, hablar, por ejemplo, del tema cultural, y que en ese sentido creo que también parte de nuestra labor, que efectivamente nuestra labor es muy específica de restauración de los murales, también pues tendría que adaptarse o formar parte de ese tipo de lógicas, porque además sí, muchos de los chavos que platican y dicen, oye, pues a mí me gusta pintar, o qué están haciendo, incluso se interesan por la restauración, pero o sea, son pintores, es como, no, sacas tu speech de platicar qué hace un restaurador. Entonces, también es un tema de difusión, bueno, más bien de divulgación, ¿no? En ese sentido del tema cultural, y que ellos también son conscientes de lo que tienen, en el sentido de que es importante decir, pues mira, yo conozco otro mural que está en una tienda, o que está en una vecindad, o mira, está este lado, porque empiezan a hacer este reconocimiento de, ¿no? Inclusive, por ejemplo, murales muy recientes o incluso pinturas que nos han llegado a enseñar de otros siglos, otros momentos, no necesariamente de Manrique, pero que mete también la semilla y la inquietud de por qué es importante esto que está en la calle, ¿no? Y cómo ellos también se pueden insertar o pueden formar parte de esto en algún momento como creadores, o también en algún momento pues como conservadores, o otras áreas de disciplinares al respecto de eso, ¿no? ¿Y cómo está este proyecto hasta el momento? Dices, planteas 30 murales que están en el proyecto, pero ahorita que mencionas otros que están escondidos, otros que a lo mejor no son de Manrique, claro. Esta parte, cuéntanos un poco, ¿qué más hay aparte de Manrique y de Tepito Arte acá en cuestión de murales? Por ejemplo, hablamos de la zona de Tepito. Uh-huh.
pues en este sentido, pues nuestro proyecto se enfoca en esto, sí es de largo alcance, es un proyecto de largo alcance, pero por ejemplo ya hay estudiantes interesados que incluso además son vecinos del barrio, de La Lagunilla, que les interesa hacer justo un mapeo, por ejemplo un diagnóstico de qué está pintado, si no nada más son obras de Manrique u obras como algunas que vimos que eran enfocadas sobre todo a temas religiosos. Hay otros, por ejemplo, que sí tienen que ver con temas de grafiti, arte urbano, que están generándose en el contexto y que interesa también de pronto a la gente de, bueno, ¿y esto se conserva también o no? Entonces, creo que ha sido un detonador de muchas cosas, porque no solamente es sí Tepito Arte Acá, que es el punto medular, pero también qué se está produciendo en el contexto, ¿no? ¿Qué otras cosas culturales hay? Tienen la Galería José María Velasco, que también pues es un centro cultural muy importante para ellos, que constantemente están refiriendo y que también llegan a hacer iniciativas de gestión para pintar obras, los temas de las esculturas, por ejemplo, esto también ha derivado, hay una escultura del Santo que está cerca hacia Reforma, dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿No? O sea, ¿esto se conserva o no? Y entonces empieza a alguna manera a dialogar, no porque, insisto, sea un tema dogmático, pero la gente empieza como casi a llevarte a lugares donde empieza a enseñar qué otras cosas hay. Y creo que es un lugar que merece la pena conocer, no solamente desde el punto de vista comercial o las referencias que tenemos siempre del barrio, sino que es mucho más allá. O sea, hay un tema cultural que sí, que está basado en la gente, que sí, que creo que además tiene un punto de historia y que además colinda con zonas súper importantes como Tlatelolco o el centro. O sea, está inmerso ¿no? Entonces, eso también le da un contexto muy particular a esa zona, y en donde, por ejemplo, el trabajo de Manrique en particular, pues salió a la UAM, salió incluso a París, me platicaban, no me consta todavía, sería cuestión de averiguarlo, que había una calle en París que se llamaba La Rue Tepito. Entonces, ¿sí? Que fue a partir de que Manrique pintó un mural ahí. Entonces, pues él no solo se quedó en el barrio, sí fue y trajo mucho al barrio, pero cómo eso también permea en otras áreas, ¿no? Incluso, bueno, esto es más anecdótico y eso es casi que de las noticias, pero cuando incluso el artista de Weiwei vino a México, pues uno de los primeros lugares que quiso visitar fue Tepito, por la razón que haya sido, ¿no? Entonces, cómo si es un lugar que atrae gente para conocerlo, pero también cómo esas visitas o esas inmersiones impactan en ellos de otra manera. Y este mural que mencionas de Francia, Ajá. ¿Sabes su estado? ¿Sabes si está conservado? Estamos en esa investigación, no lo sabemos, pero justamente nos lo platicaba la señora Brisa, nos platicaba este tema de Tepito y estamos pues también colaborando con ellos para ver qué tenemos. O sea, ya sé que podemos indagar más sobre los estados materiales en los que están, si han intervenido o no, o también si hay, por ejemplo, en el estudio del maestro que quedaron pues varias cosas que nos platican, que hay muchísimas pinturas y latas de pintura y que era, como comentabas, pues era un tema, un causa artístico. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay más respecto de eso? Entonces estamos en esa fase y también, por ejemplo, la UNAM tiene otros murales que se han conservado, otros que se han desafortunadamente perdido, pero sí, o sea, el impacto que tuvo más allá del barrio, de cómo fue este punto neurálgico, pero cómo explotó hacia otras áreas, es súper interesante. Pero entonces todavía no saben ni en qué año se hizo ni nada. No, estamos todavía en ese sentido investigando. Vamos a hacer otro programa para esto. Estaría muy bueno. Más información. Sí, estaría bueno. Eso apenas nos lo acaban de... Lo mío que me llama la atención fue la calle. O sea, que le den la calle, el nombre de Tepito a una calle en París es como totalmente otro contexto, ¿no? Vamos a investigar. Sí, estaremos en eso, sí. ¿Y cómo va entonces? ¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Solo son este gran proyecto que engloba Guam y los Palomares, o se está extendiendo hacia otros lados? Pretende extenderse más, aunque ahorita la verdad es que la labor que tenemos pues es bastante amplia, y siempre lo en plural porque pues también trabajamos mucho con los estudiantes y con el equipo. Tenemos este foco de concluir los murales, que afortunadamente los de Palomares hay unos bastante estables, que en realidad los procesos serían los menores. Hay 5 o 6 que sí tienen un foco rojo, o sea, en términos de semáforo de deterioro, pero que estamos trabajando en ello, y el de Guam pues esperamos terminar en este sentido este año. Ahora, en ese aspecto también hay un interés, en este caso de ambos, pero sobre todo de la UAM, de hacer una difusión a partir de publicaciones o infografías, o qué pasa con esos murales, porque a diferencia de los Palomares que están a vista de todo el mundo, por ejemplo en el caso de la UAM, lo que nos compartía el rector, que bueno, eso ya es un proyecto de la universidad, es que esto, al estar en un salón,
no en un área de oficinas, no es tan evidente al público de la universidad. Okay. Entonces quieren hacer un espacio abierto, todavía están definiendo si lo quieren hacer una galería o un espacio de paso o algo, justamente porque la verdad en una inmensidad como una universidad como la UAM, que tiene una cantidad de estudiantes o de personal brutal, pues les interesa que se difunda. Entonces ese sería como el siguiente paso, terminar la restauración, y bueno, eso ya dependería de ellos, pero es hacer todo un plan de gestión para que los murales puedan ser vistos, cosa contraria que tengo que es muy contrastante con los Palomares. Y en los Palomares sí, o sea, el plan que tenemos es terminar la restauración, sí también buscar un punto de difusión, ya sea mediante publicaciones o algún otro tipo de cápsulas, pero también hacer actividades que lleven también a la divulgación de estos murales, que no solamente se queden ahí, pero de una manera distinta. O sea, quién es Manrique, que es Tepito Arte Acá, porque son importantes, etcétera. Y sí, la verdad es que cada vez que vamos, pues siempre hay algo nuevo que estamos ahorita investigando, y en este proyecto de titulación que estamos planteando también como una especie de cartografías, que ya Urbarte tenía un proyecto de cartografías en relación a identificación de murales. En este caso queremos hacer todo un catálogo de qué más murales se siguen sobreviviendo, por esa manera, en Tepito de este colectivo. Ya desde la fotografía, desde ese levantamiento fotográfico previo que hacen antes de la restauración, ya planteas, o hemos platicado en otras ocasiones, que podríamos hablar ya de una conservación, ¿no? Totalmente. Entonces este acervo fotográfico que ustedes han generado, el que les donó el fotógrafo que Mario no me recuerdo. Pulga. Ajá. Y los mismos vecinos también comentas, ¿esto podría llegar a constituir un documento en el futuro? Totalmente, o sea, es un documento histórico, aunque de pronto pensamos en lo histórico que tiene que ser muy muy antiguo, en realidad ayer ya puede ser histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los Palomares tenemos las fotografías cuando estaba pintando, o sea, tenemos todo este tema de boceteo, cómo estaba, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que es anecdótica, pero su paleta, digamos, de pintor, pues era la tapa de un bote de Comex, ¿no? Que era como él se acomodaba mejor a trabajar, sus brochas y todo, y esto todos, de alguna manera, como lo he platicado en otros foros, somos conservadores del punto amplio. Cuando hacemos una fotografía, subimos algo a redes sociales, ya está generando una documentación. Y ya esa documentación queda a la posteridad, porque además del informe de trabajo que entregamos de cada proyecto, los diagnósticos y todo, toda esta historia de cómo va evolucionando habla muchísimo hasta del uso y función, ¿no? O sea, de pronto ves en ciertas fotografías donde se ve la ropa tendida, otras donde no, que incluso lo platicamos con los vecinos, no es un tema prohibitivo, pero oigan, esto puede ser no favorable, esto sí, etcétera. Y en la UAM, por ejemplo, estamos en la búsqueda, que es caso contrario y curioso, estamos buscando material de archivo, porque a diferencia de este que tenemos muy claro el registro, en el otro no tenemos fotografías o no hemos todavía localizado fotografías de cuando se hizo, pero todas las fotografías que estamos trabajando, incluso los antes y después de las intervenciones, ya hablan de una memoria, que esa es nuestra labor siempre. Al menos del seminario entregamos un informe no solamente con el tema casi técnico de los procesos, sino también con toda la investigación, con todas las fotografías de cómo estaba, cómo quedó, y también regularmente damos un seguimiento a las intervenciones, porque, por ejemplo, en un paréntesis, el fragmento 266 del muro de Berlín, que está aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia, es un mural que es una pieza que tiene grafitis, que tiene mural, que intervenimos en 18 y 19, y parte de la labor de la colaboración es darle seguimiento. O sea, eso es una parte que nos permite también la academia, que no es nada más intervenir e irnos, sino también darle un seguimiento de cómo funcionaron los procesos, pero también cómo se ha comportado la pieza, pues las piezas en torno al futuro, que eso de pronto, te digo, parece que son muy recientes, y no. En su juventud también tienen un punto de vulnerabilidad. Muy bien. Y entonces, a ver, cuéntanos, ¿ya hay proyecto editorial para esta restauración? Ya estamos ya en eso, justamente, sí, también. Ese es uno de los grandes logros o metas que queremos tener, porque hay muchos textos de Tepito Arte Acá, pero no desde las intervenciones de sus obras. Entonces, en este caso, que en verdad fue un tema del destino, de la casualidad o coincidencia, que coincidieron dos proyectos, pues me parece tan importantes, que dos de muchos de los que hizo el colectivo, pues sí, justamente queremos también proyectarlo a un tema editorial, para poder
tener mucho mayor alcance y que también pueda ser difundido en diferentes áreas, que otras personas y otros contextos conozcan, ¿no? Entonces ya sería como continuar la bibliografía previa que ya existe. Exactamente. Y a ver, para el público interesado, esta bibliografía, ¿nos puedes dar algunas referencias sobre qué documentación hay al respecto? Por ejemplo, de Manrique hay varias bibliografías que, por ejemplo, hay uno que enseñaron en la cultura, que hay varios textos de Manrique. Tenemos diferentes artículos, por ejemplo, de los grupos, ¿no? Hubo un catálogo muy importante en el 2007, justo que se llamó La Era de la Discrepancia, en donde alude a los grupos y alude, por ejemplo, a la importancia de Tepito Arte Acá. Hay varios textos que han estado sacando, por ejemplo, los hijos de Manrique, porque hay una página en donde ellos siguen proliferando, difundiendo la información que había trabajado su papá, e inclusive hay algunos, hay bastantes, más bien, documentales donde habla el maestro Manrique respecto a sus intenciones, a las obras. Por ejemplo, hay una película que se hizo respecto a Manrique, en donde él alude, por ejemplo, a los murales de los Palomares, que fue prácticamente, si mal no recuerdo, 2009, permíteme, te digo el dato, en 2009 justamente, que habla de como su último gran proyecto y lo que quería pintar ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad es que son bastante importantes, pues, para tener, sí, como referencia, pero también como un documental que nos va a ayudar a nosotros a poder tener mayores alcances y también poder aportar, porque en ese sentido, lo que te digo, hay muchísima información en relación a lo que es Tepito Arte Acá. Por ejemplo, la última de las que vimos fue Manrique, se llama Una película de Eiji Fukushima, y entonces ahí, por ejemplo, habla del barrio de Tepito, y que nos sirvió mucho porque ahí Manrique sí habla, o sea, en Los Palomares habla de ese proyecto, ¿no? Y ya nada más como cierre, por ejemplo, también todo el tema de la localización, pues algo que también no existe todavía o no con ese alcance, queremos hacer también un mapeo de lo que existe hasta el momento. Y para los interesados, ¿nos puedes regalar el dato de la página web de los hijos de Manrique? Sí, claro, se llama, tal cual está en Facebook, se llama Tepito Arte Acá. Ah, ok. Y es interesante porque además, bueno, se encuentra como Tepito Arte Acá, dice como artista, trabajo de Daniel Manrique, y la verdad es que pueden buscar, o sea, constantemente están subiendo información, diálogos, documentales, que son una parte bien importante, y que también él escribía de primera mano todos sus textos y sus artículos. Entonces creo que es una parte muy muy importante. Pues bien, Ana, nos estamos acercando lamentablemente al final del programa. No sé si hay algo que se nos haya pasado y te gustaría mencionar. Pues como decía Manrique, conozca México, visite Tepito, en el sentido de que decía, ¿no?, que México era el Tepito en el mundo. Entonces es una parte importante, ¿no? Creo que en este caso pues podrían visitar los murales, no tienen mayor tema, o sea, con que lleguen a Peñón y Avenida del Trabajo pueden entrar a la unidad Los Palomares, y en el caso de la UAM pues sí es un poco más complejo, pero en realidad creo que darnos la oportunidad en general de conocer las producciones artísticas modernas y contemporáneas que tenemos en el país, abrirnos un poquito más a lo que se está generando y no dar por hecho que porque lo hicieron hace poco o porque son nuevos van a durar mucho más. También creo que conocer un poco más sobre el trabajo que hace la restauración, y también labor nuestra difundirla, pero es muy importante pues que cada vez más haya gente interesada en conservar el patrimonio que tenemos actual, porque en unos años quizá no sea lo mismo, la misma cantidad de patrimonio que tenemos, y que también sería importante que pues desde como tú dices, desde el registro, la fotografía, o desde la difusión de lo que tienen cercano a casa o cercano en sus comunidades, pues lo conserven, porque justamente ya no lo veremos nosotros, pero de aquí a 100 años, 150, ¿qué de lo que tenemos actualmente pervive? Y muchas gracias, ¿verdad?, por el espacio. No, muchas gracias a ti, Ana. Un gusto estar acá contigo, así es que vamos a cerrar el programa. Así, Marco Tulio Pedrosa, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la restauradora Ana Lisette Mata Delgado. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Eva Nivaldo Morales. Grabación, Paula Abedoy. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.